El periódico que publicamos este domingo y las noticias que les voy a comentar, pues recoge lo que es la importancia de estas elecciones post-COVID que se van a celebrar en País Vasco y Galicia. Ahí Sánchez, ¿qué se juega? Pues se juega bastante. ¿Cómo queda el Partido Socialista en Galicia? ¿Cómo queda en el País Vasco? También el Partido Popular, obviamente. Es decir, ¿qué es lo que pasa en Galicia? Si la participación va o no a afectar el resultado electoral. Todas las encuestas dan una victoria del PNV clara, contundente en el País Vasco, y una victoria también clara y contundente del PP en Galicia, aunque el riesgo está, insisto, en la participación. Vemos lo que sucedió en Francia en las elecciones, que la situación post-COVID hizo que la abstención ascendiera al 60%, nada más y nada menos, una cifra espectacular. Esperemos que no suceda ahora lo mismo en Galicia y en el País Vasco. Al margen del resultado, a mí lo que me gusta, como ustedes, es que vaya mucha gente a votar, eso es muy, muy importante. Y, por tanto, deseemos, esperemos que gallegos y vascos salgan a votar y llenen las urnas y a partir de ahí que gane, como se dice en el deporte, que gane el mejor. Y veremos a ver cuál es ese resultado, como decía. Es importante también, por supuesto, para el resto de partidos. Hay que ver cómo quedan los hijos de ETA, los de Bildu en el País Vasco, muy interesante. ¿Qué es lo que le pasa al Partido Popular también en el País Vasco, que va en coalición con Ciudadanos? Las encuestas, como saben ustedes, no son muy generosas, que digamos. Tenía en las pasadas elecciones 9 diputados el PP y se está hablando de una horquilla de 9 a 7. Vamos a ver. Lo mismo pasa en Galicia. ¿Qué es lo que pasa, por supuesto, con Ciudadanos, que se presenta en solitario, y Vox, que es el de sucede en el País Vasco? Por tanto, ya ven ustedes que está todo muy interesante ver en Galicia si los socialistas están por encima del BNG o es el BNG que está por encima. Es decir, todos esos son datos que van a ser clave. Como también es clave esta ofensiva disparatada contra la corona. Dedico mi artículo precisamente, que ustedes espero que puedan escuchar en el podcast, o leer en La Razón, por supuesto, y vemos que hay una ofensiva contra la corona cuando el vicepresidente, pues, que quiere acabar con la institución, Dios no lo quiera, lo importante que es la institución en estos momentos, como hemos visto en esta guerra de trincheras que está desatada la vida política española, donde el presidente no quiere llegar a ningún acuerdo con el PP, aunque hace ver que sí que quiere, y bueno, ustedes ya lo saben muy bien, porque eso no hay más que leer la Razón y verán muy bien ustedes cuál es la realidad, o leer nuestro digital. Entonces, lo que sí que tenemos muy claro es que la gente sí quiere a la institución, es fácil verlo en las encuestas. El CIS, ya saben ustedes que no me fío mucho de Tezanos, pero a pesar de ello es verdad que hay aspectos del CIS interesantes, como el que les voy a decir, y donde la preocupación por la monarquía no llega ni al 1%, está en el 0,2%, ya ven ustedes, ¿no? Y la incógnita de qué pasará con el rey Juan Carlos en el futuro es un tema que también tratamos, y al hilo de eso hay otro tema también siempre preocupante, es el enredo de Cataluña. Ya saben ustedes que es un tema que nos preocupa a todos, y ahí, bueno, pues está todo el planteamiento que está haciendo Puigdemont, que no es nada tonto, hay que decirlo, aunque no nos guste, eso es lo de menos, pero está ahí en una estrategia para, a su alrededor, generar un gran movimiento independentista al margen de las ideologías, transversal, y donde lo que quiere es que los del PDeCAT pues se subsuman dentro de ese movimiento, que sería Junts per Cat, y la batalla por las siglas, que parece que de momento la va ganando Puigdemont, pues una batalla, insisto, muy, muy interesante, y vamos a ver cómo concluye. Las elecciones están, y nunca mejor dicho, a la vuelta del verano, parece que podrían ser en otoño, en octubre, querría Puigdemont. Vamos a ver. Tampoco Torra quiere que la sentencia del Supremo inhabilitante le deje sin la presidencia. Por tanto, es probable que prefiera convocar elecciones y no tener que pasar por ese duro trago. Duro trago también, por supuesto, es la situación de los brotes y rebrotes, ¿no?, que se están produciendo alrededor del tema del COVID, que es un tema, pues, que a ustedes y a todos los españoles nos preocupa muchísimo. Los datos, 9 víctimas mortales y 369 casos en Cataluña en las últimas horas.
son los datos oficiales. Hay alarma en Barcelona porque los rebrotes están llegando a las puertas de la capital. Más de la mitad de los contagios, 164, se concentran en la ciudad de Barcelona, mientras que en el área metropolitana del sur, donde se encuentra Hospitalet, que es una ciudad muy importante, la segunda más importante de Cataluña, registra nada más y nada menos que 101 casos. Por tanto, es un escenario inquietante, muy inquietante, y donde pues bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Ya les he dicho muchas veces, siento repetirme, de que tendremos que irnos acostumbrando a estos confinamientos parciales para hacer frente al COVID hasta que tengamos ya por fin pues medicinas que permitan afrontarlo, vacunas y todo lo que es necesario. Ya saben, en ese aspecto, hombre, yo no digo que sea optimista, pero todo el mundo está trabajando en esa dirección, científicos, laboratorios, estados, y eso es un aspecto muy positivo. Luego tenemos en el terreno político tres temas internacional, tres temas importantes. Uno, un reportaje sobre el tema de Estados Unidos y el voto latino. Trump ha cambiado su discurso y está intentando atraerse a todo ese voto, que es muy importante para nosotros. No olvidemos que son población, como digo siempre, hermanos, son gente de México, República Dominicana, Guatemala, etcétera, integrados en Estados Unidos, ciudadanos de pleno derecho. No olvidemos además que una buena parte de Estados Unidos perteneció a la corona española, luego a México, y fue robado por los estadounidenses a los mexicanos, que eran los legítimos propietarios del territorio. Saben ustedes, pues California, Nuevo México, etcétera, fueron ocupados, y bueno, de una forma injusta, pero es la historia. Ya saben ustedes que la historia hay que respetarla, dejarla por los historiadores, pero sí que es verdad que ese es un voto importante, es un voto que puede ser decisivo para Trump. Ya saben ustedes que todos los progres europeos y españoles lo tienen ya amortizado, creen que va a perder. Bueno, yo como considero que es muy listo, aunque a mí no me gusten sus formas, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, no está derrotado. No está derrotado, es enormemente hábil, populista, y sabe ir a los votos que a él le convienen, que es como se ganan unas elecciones. Y también elecciones en Polonia, donde el voto joven puede influir en favor del liberal frente al presidente, que es de una derecha más radical, digamos derecha patriótica, más enfrentado a la euroburocracia que hay en Bruselas, y donde pues sería mejor que este candidato liberal, yo soy ideológicamente liberal, liberal cristiano, pero bueno, los dos aspectos, pues he de reconocer que prefiero que gane ese candidato liberal, aunque si se fijan ustedes, allí el comunismo no gusta, ¿no? ¿Saben ustedes por qué? Porque como lo han sufrido, todos los países del este pues sufrieron el comunismo, las atrocidades, las monstruosidades, los crímenes contra la humanidad, la vulneración de derechos y libertades públicas y privadas del comunismo. No hay ni un solo país en la historia, ni uno solo, donde el comunismo no haya cometido atrocidades. Eso es un dato histórico objetivo. Por tanto, esos países, afortunadamente para ellos, están vacunados del comunismo y no quieren saber absolutamente nada del comunismo. Y tampoco deberíamos de querer saber nada de la gente malvada, perversa, terrible, ¿no? Como lo que pasó hace 25 años en Srebrenica, para vergüenza de la ONU, para vergüenza de Holanda y para vergüenza de toda Europa y del mundo, donde se produjo la mayor matanza de civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Una atrocidad que afectó a la población, como saben ustedes, musulmana. Ese es un territorio, los Balcanes, enormemente complicado históricamente. No voy a alargarme, pero en el siglo XIX ya se hablaba de la cuestión de Oriente, del enfermo de Oriente que era Turquía. Son países donde durante muchísimos siglos ha habido un odio entre las poblaciones, un odio de tipo religioso, de raza, etcétera, y es terrible que ese odio pues no hubiera desaparecido, y con la descomposición de la antigua Yugoslavia pues se produjeron atrocidades. No, Srebrenica es un ejemplo que todos utilizamos lógicamente porque fue la mayor matanza, pero se produjeron tantas matanzas que a veces pues uno se cuestiona si el ser humano es el ser más inteligente sobre la faz de la Tierra. Es decir, que el ser humano sea capaz de cometer esas barbaridades, de ir contra otros seres humanos, pues a veces dice muy poco de nosotros. Es cierto que vamos evolucionando, pero claro, no nos imaginábamos que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra, todas las guerras son atroces, pero si hay una guerra atroz, terrible, en donde bueno pues se cometieron barbaridades de todo tipo, pues pensábamos que Europa estaba, con perdón de la expresión, pues vacunada
vacunada. Pues no, no lo estábamos, no lo estábamos. Por tanto, pues es un reportaje, insisto, muy interesante,